¿Alguna vez te has detenido frente al espejo y te has preguntado por qué tu cuerpo no sana? ¿Por qué arrastras ese dolor físico o emocional que parece no tener fin? La respuesta puede estar en lo que declaras sobre ti mismo. Proverbios 18:21 nos advierte con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta verdad bíblica nos revela un principio espiritual poderoso. Lo que dices tiene el poder de edificar o destruir, de sanar o de enfermar. Hoy profundizaremos en cómo tus palabras, alineadas con la voluntad de Dios, pueden activar procesos de sanidad en tu cuerpo y restauración en tu alma. Te mostraremos cómo hablarle a tu cuerpo desde la fe y no desde el temor. Cómo declarar vida donde otros ven ruina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo no mejora? ¿Por qué a pesar de tratamientos, dietas o rutinas sigues sintiendo ese peso, ese dolor, esa fatiga inexplicable? Puede que la respuesta no esté en algo externo, sino en lo que tú mismo le estás diciendo a tu cuerpo. Porque lo que declaras sobre ti no es simplemente un pensamiento al aire, es una semilla espiritual que tiene el poder de traer vida o muerte. La Biblia es clara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 18:21. No es una metáfora, es una ley espiritual activa desde la creación misma. Dios habló y fue hecho. Él no necesitó herramientas físicas, solo su voz. Y si fuimos hechos a su imagen, ¿qué poder estás liberando tú cada vez que abres tu boca? Muchos creyentes oran por sanidad, claman por un milagro, pero al mismo tiempo dicen cosas como: esto no tiene cura, yo siempre estoy enfermo, mi cuerpo ya no da más. Sin darse cuenta, esas palabras están invalidando lo que piden. Porque no se puede sembrar duda y cosechar fe. Jesús enseñó este principio con claridad. En Marcos 11:23 dijo: de cierto, os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, no lo que piense, lo que diga. Tus palabras son llaves que abren o cierran los portales de lo divino. Ahora piensa en esto: si cada vez que hablas estás construyendo algo en el mundo espiritual, ¿qué has estado construyendo sobre tu salud? Has dicho: me estoy enfermando, esto va de mal en peor, mi cuerpo ya no responde. Cada una de esas frases es como un ladrillo más en una estructura de limitación, de enfermedad, de desesperanza. Pero así como puedes construir eso, también puedes derribarlo y levantar un nuevo templo de fe y vida. La Biblia nos recuerda en 1 a los Corintios 6:19 que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es cualquier estructura, es sagrado. Y todo lo sagrado debe ser tratado con palabras que edifiquen, no que destruyan. En los tiempos bíblicos, los profetas no solo anunciaban lo que venía, sino que provocaban cambios con sus palabras. El profeta Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Oró de nuevo y los cielos se abrieron. Sus palabras estaban cargadas de obediencia, pero también de autoridad. Esa misma autoridad está disponible hoy para ti cuando hablas en el nombre de Jesús. Pero el problema es que muchos han perdido el sentido del poder que tienen sus palabras. Viven como si lo que dicen no importara, pero importa, y mucho. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto de manera poderosa. Ezequiel fue llevado por Dios a un valle lleno de huesos secos. Era un paisaje de muerte, pero Dios le preguntó: ¿podrán vivir estos huesos? Y cuando Ezequiel respondió, el Señor no le dijo: espera y mira lo que haré. Le dijo: profetiza sobre estos huesos.
Y cuando él comenzó a hablar, los huesos comenzaron a unirse, se formaron tendones, carne, piel y finalmente, al soplo del Espíritu, vivieron. Ezequiel 37, 4-6 recoge estas palabras. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No fue una oración pasiva, fue una declaración activa de vida. Así también tú puedes hablarle a las partes de tu cuerpo que se sienten muertas, secas, agotadas, y declararles: oíd la palabra de Jehová. Vas a vivir, vas a restaurarte, vas a responder a la promesa de sanidad que Dios ha establecido para mí. El enemigo lo sabe, por eso una de sus estrategias más sutiles es hacerte hablar en contra de ti mismo. No necesita atacarte con fuerza si logra que tú mismo te maldigas, si logra que tú declares que estás acabado, que esto no tiene solución, que tu cuerpo no sirve, porque entonces ya no tiene que esforzarse. Tus propias palabras están haciendo el trabajo. Por eso es crucial que te detengas y comiences a observar lo que estás diciendo. No solo en voz alta, también lo que te dices a ti mismo en lo secreto de tu mente, porque ahí también se siembra. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Así que si estás hablando enfermedad, miedo, desesperanza, eso revela que tu corazón necesita una renovación urgente. No basta con cambiar lo que dices. Necesitas cambiar lo que crees. Y para eso debes sumergirte en la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. A medida que llenas tu corazón con promesas de sanidad, esas promesas comenzarán a salir por tu boca. No como fórmulas vacías, sino como verdades que transforman la realidad. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años vivió con una enfermedad autoinmune. Los médicos le decían que era incurable, que simplemente debía acostumbrarse al dolor. Y durante años ella repitió esas palabras: esto no se va a ir. Esto es parte de mí. Hasta que un día, en una reunión de oración, escuchó a un pastor decir: deja de hablarle a Dios de tu enfermedad. Comienza a hablarle a tu enfermedad acerca de tu Dios. Esa frase fue como un rayo en su alma. Desde ese momento, cada mañana se levantaba y decía: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fuiste diseñado para vivir en salud. Enfermedad, no tienes lugar en mí. Y poco a poco, no de forma mágica ni inmediata, pero sí constante y firme, su cuerpo comenzó a responder. No porque ignoró la medicina, sino porque activó su fe. Y esa fe, expresada en palabras, abrió la puerta a un milagro. Dios respeta tu voz. Si tú dices, esto no va a cambiar, Él no te forzará. Pero si tú declaras, mi cuerpo se alinea con la palabra de Dios, el cielo se mueve, porque hay poder en la confesión. No se trata de repetir frases vacías como un mantra. Se trata de alinearte con lo que Dios ya dijo. Isaías 55:11 afirma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si la palabra de Dios tiene ese poder, ¿qué pasa cuando tú la hablas con fe? Se convierte en una espada, en un río de vida, en una medicina sobrenatural. Hay muchos que han recibido una promesa de sanidad, pero su boca ha estado contradiciendo esa promesa. Dicen que creen, pero sus palabras niegan lo que su espíritu dice afirmar. Es como si trataran de avanzar con un pie en el acelerador y otro en el freno. No puedes caminar en fe y declarar derrota
al mismo tiempo. Es hora de decidir qué vas a creer y qué vas a declarar. Job, en medio del dolor más profundo, dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Su cuerpo estaba destruido, su alma afligida, pero su boca no se contaminó con quejas contra Dios. Él sabía que lo que declarara en ese momento tenía un peso eterno. Y aunque no entendía el proceso, su declaración de esperanza lo sostuvo hasta el final. Hoy es el momento de empezar a hablar diferente. No se trata de negar la realidad. Se trata de declarar una verdad más alta. Tal vez los informes médicos digan una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Y tienes que elegir con cuál te vas a alinear. Porque el cuerpo no responde a la desesperación, responde a la fe. Y la fe se expresa con palabras. Si cada célula de tu cuerpo escuchara lo que dices sobre ella, ¿se fortalecería o se debilitaría? Si tus órganos pudieran responder a tus pensamientos, ¿recibirían vida o muerte? No es un juego de imaginación, es una realidad espiritual y espiritual. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y tú puedes hablar vida, puedes declarar: mi cuerpo está diseñado para sanar, mis órganos funcionan según el diseño divino, mis huesos reciben fuerza, mis defensas se alinean con el orden de Dios. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque cuando hablas lo que Dios ya ha hablado, el cielo dice amén. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates será desatado. No subestimes el poder de tu voz, no minimices el impacto de tus palabras. Hoy puede ser el día en que comiences a hablar vida y a ver cómo tu cuerpo empieza a responder. Y si sientes que tu voz ha sido apagada por el dolor, que ya no tiene fuerza para declarar, recuerda que el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26 lo afirma. Aun cuando no sabes qué decir, el cielo está a tu favor. Solo necesitas levantar tu corazón y empezar, aunque sea con un susurro, a declarar lo que Dios ya ha prometido, que por sus llagas tú fuiste sanado. Tu cuerpo ha estado esperando esa palabra. No lo ignores, háblale, declárale vida y prepárate para ver cómo poco a poco empieza a responder. Porque la sanidad no empieza en una pastilla ni en una consulta. Comienza en tu espíritu y se activa con tu voz. ¿Estás listo para hablarle a tu cuerpo como Dios espera que lo hagas? Porque Él está escuchando y el cielo también. Cuando el alma guarda silencio, el cuerpo comienza a gritar. Es una verdad que se manifiesta una y otra vez en los síntomas que no desaparecen, en los dolores que no tienen diagnóstico claro, en las fatigas que resisten cualquier descanso. El cuerpo no es ajeno al estado del alma. Está íntimamente ligado a cada emoción no resuelta, a cada herida no sanada, a cada carga que no ha sido entregada a Dios. Y la Escritura nos lo confirma con claridad. En Proverbios 17:22 está escrito: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esa no es una metáfora poética, es una declaración espiritual profunda. Un alma quebrada puede ser el origen silencioso de muchas enfermedades físicas. Y hasta que no se atienda esa raíz, el cuerpo seguirá manifestando lo que el alma calla. A lo largo de la palabra de Dios, el estado interior del ser humano siempre ha sido clave en los procesos de restauración. El salmista, en medio de sus tormentos, clamaba no solo por protección externa, sino por sanidad interna. En el Salmo 6:2 suplica: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y luego en el versículo 3 añade: mi alma también está muy turbada. Aquí se revela la conexión directa entre el cuerpo y el alma.
La enfermedad no solo afectaba su carne, sino que brotaba desde la angustia interna. No es casualidad que en muchos salmos la petición de sanidad esté acompañada por una confesión del estado emocional y espiritual del autor. La Biblia no separa estas áreas como si fueran independientes. Las ve como un todo integral. Cuando el corazón está lleno de amargura, el cuerpo lo resiente. Cuando el alma se aferra al miedo, la salud lo refleja. Cuando hay odio o falta de perdón, las células tiemblan, porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Y todo lo que interrumpe esa comunión comienza a desordenar también el equilibrio interno del ser humano. Isaías 1:5-6 describen con crudeza esta realidad espiritual. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta imagen no se refiere solamente a la salud física, sino a un estado espiritual de descomposición que se refleja en todo el cuerpo. El pecado, la rebeldía, el desorden interior afectan la carne. En muchas ocasiones, pues, Jesús, antes de sanar un cuerpo, sanaba primero el alma. No porque no pudiera hacerlo todo al mismo tiempo, sino porque el orden espiritual lo requiere. En Marcos 2, cuando llevaron al paralítico a Jesús y lo bajaron por el techo, lo primero que dijo no fue: levántate y anda, sino: hijo, tus pecados te son perdonados. Solo después, al ver la fe de ellos y responder a la crítica de los presentes, dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí queda claro que la restauración del alma antecede a la sanidad del cuerpo, porque muchas veces el cuerpo no puede levantarse si primero no es liberado el corazón. El alma es el terreno donde germina la fe, pero también es el lugar donde el enemigo siembra la duda, el rencor y la desesperanza. Si esa tierra está contaminada, los frutos serán amargos. Y el cuerpo no puede nutrirse de raíces amargas. Hebreos 12:15 lo dice con claridad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no es un simple sentimiento, es una raíz espiritual que estorba la gracia y contamina. Y todo lo que contamina el alma, tarde o temprano, se manifiesta en el cuerpo. Muchos buscan soluciones externas a problemas que comenzaron en lo interno. Corren detrás de métodos, tratamientos, terapias, sin detenerse a examinar el estado de su corazón. Pero la verdadera sanidad requiere introspección espiritual. David lo entendió bien. Por eso clamaba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Porque él sabía que las batallas que no se enfrentan en el alma se convierten en cadenas que atan el cuerpo. Y si el corazón permanece en oscuridad, por más luz que se encienda por fuera, no habrá verdadera libertad. En Jeremías 17, 9-10 encontramos una advertencia solemne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios no solo ve lo que hacemos, sino lo que sentimos, lo que callamos, lo que guardamos. Y muchas veces la enfermedad persiste no porque falte medicina, sino porque falta verdad en lo profundo. Cuando se guarda rencor, el sistema inmunológico se debilita. Cuando se vive en constante angustia, el cuerpo entra en un estado de alerta que lo desgasta. Cuando se reprime el dolor sin entregarlo a Dios, se enquista en músculos, órganos, nervios. Por eso la sanidad duradera empieza en el alma. La Escritura
enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Y ese gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión con Él. Cuando el alma se reconcilia con su Creador, la fortaleza comienza a brotar, la fortaleza para brotar, incluso en medio de las adversidades. Es por eso que tantos milagros en la Biblia comenzaron con un acto de rendición, con un reconocimiento profundo de necesidad espiritual. No fue solo la fe, fue la disposición del corazón lo que abrió las puertas del milagro. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz que Él ofrece no es un estado emocional, es una fuerza espiritual que tiene poder sobre el cuerpo. Es una paz que calma el corazón y con ello desactiva el sistema de alerta del cuerpo, promoviendo restauración desde lo más profundo. Cuando el alma habita en paz, el cuerpo empieza a sanar. La ansiedad, el estrés, el enojo retenido son más que estados emocionales. Son venenos silenciosos que alteran la armonía interior. Y no basta con querer sentirse bien, es necesario alinear el alma con la verdad de Dios. Filipenses 4:6-7 establece un camino claro para alcanzar esa paz interior. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz guarda, esa paz protege, esa paz sana. No hay atajo, no hay sustituto. La verdadera sanidad no puede construirse sobre un alma en ruina. Hay que permitir que Dios trabaje en lo profundo, que quite lo que contamina, que arranque lo que no edifica, que restaure lo que ha sido quebrado, porque solo así el cuerpo podrá reflejar esa restauración. En el Salmo 32, David experimenta en carne propia cómo el pecado oculto afecta el cuerpo. Escribe, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero también deja claro el camino a la restauración. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El alivio del alma trajo alivio al cuerpo. La confesión trajo sanidad. Hay momentos en que el silencio del alma es más letal que cualquier virus, porque lo que no se confiesa, lo que no se entrega, lo que no se sana espiritualmente, termina pasando factura. El enemigo trabaja en las sombras, en lo oculto, en lo que se guarda por vergüenza, por miedo, por orgullo. Pero Dios obra en la luz. Él invita a traer a la luz todo aquello que contamina para poder sanarlo. El Evangelio no solo es salvación eterna, también es sanidad presente. Isaías 53:5 lo afirma con fuerza. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, eso significa que Él ya pagó por la tranquilidad de tu alma. Y si Él ya pagó, no tienes por qué seguir cargando angustia, miedo, culpa o tristeza. Esa paz fue comprada con sangre. Y una vez que el alma la recibe, el cuerpo comienza a reflejarlo. Es imposible alcanzar plenitud física mientras se vive en carencia espiritual. No hay descanso real si el corazón vive en guerra. No hay fuerza en los músculos si la mente está dominada por pensamientos tóxicos. Por eso, más que enfocarse en sanar el cuerpo, hay que permitir que Dios sane el alma. Porque cuando el alma es restaurada, el cuerpo encuentra su equilibrio. Todo lo que eres fue diseñado para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cuando te desvías de ese diseño, el alma lo percibe. Y si no se corrige a tiempo, el cuerpo lo refleja.
Pero el mensaje de las Escrituras es de esperanza. No estás condenado a vivir con esa carga. No estás destinado a enfermarte por lo que callas. Hay un camino de restauración. Y ese camino comienza en lo invisible, en lo interno, en lo profundo. Allí, donde solo Dios puede entrar, allí donde las palabras humanas no llegan, pero donde su Espíritu trabaja. Hoy puedes hacer espacio para esa obra. Puedes abrir el corazón y permitir que la luz del cielo entre y transforme. No hace falta que entiendas todo, basta con que digas: Señor, limpia mi alma, sana lo que está roto en mí, devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando esa sanidad comience a fluir desde dentro, lo que parecía imposible empezará a cambiar. Tu cuerpo escucha lo que tu alma le dice, y si tu alma se alinea con la voz de Dios, el cuerpo no tendrá otra opción que responder. Porque fuimos creados para vivir en integridad, no en fragmentación, en comunión, no en caos, en paz, no en guerra interna. Deja que tu alma hable con la voz del cielo y verás cómo tu cuerpo empieza a recuperar la fuerza que creías perdida. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo lleno de normas o historias lejanas. Es vida, es sustancia espiritual con poder de transformación real. Cuando Dios habla, lo que está muerto revive, lo que está enfermo se restaura, lo que está roto se recompone. Y ese mismo poder sigue activo hoy. No es un principio obsoleto, es una verdad eterna. Proverbios 4:20-22 declara: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No hay ambigüedad en esta promesa. Su palabra es medicina. Y si es medicina, entonces tiene un efecto curativo, no simplemente simbólico, sino literal. El problema no está en la falta de poder de la palabra, sino en la escasa disposición del corazón para recibirla como lo que realmente es. Muchos la leen como si fuera literatura moral, sin activar la fe que la vuelve efectiva. Hebreos 4:2 lo advierte con claridad. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es el puente que conecta la promesa con la realidad. No basta con tener acceso a las Escrituras. Hay que creerlas como si fueran una receta directa de Dios para el alma y el cuerpo. Una receta que cuando se aplica con reverencia y certeza, produce resultados. Jesús mismo usó la palabra como instrumento de sanidad. En Mateo 8, cuando el centurión vino a pedir por su siervo, no pidió que Jesús lo acompañara, solo dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús respondió con asombro: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El siervo fue sanado en esa misma hora, no por una imposición de manos, no por un acto físico, sino por una palabra hablada con autoridad. Esa palabra tenía vida, tenía dirección, tenía propósito y fue suficiente. Porque donde la palabra entra, nada queda igual. Es necesario reconocer que muchas enfermedades persisten porque la palabra no ha sido aplicada con constancia. El cuerpo, al igual que el alma, necesita alimento diario. No basta con oír un versículo ocasional. La verdadera transformación ocurre cuando las Escrituras se convierten en el lenguaje cotidiano del pensamiento y la declaración. En Josué 1:8 se establece una instrucción clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa meditación no es pasiva, implica repetición, internalización, convicción. El que medita en la palabra la hace parte de sí. Y cuando la palabra entra en lo profundo, comienza a ejercer su obra.
porque no regresa vacía. Isaías 55:11 afirma que siempre cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Uno de los errores más comunes es intentar combatir el dolor con argumentos humanos o con voluntad natural, cuando lo que se necesita es una dosis constante de verdad eterna. La mente puede decir que algo es imposible, pero la palabra responde con autoridad. Para Dios no hay nada imposible. El cuerpo puede sentirse débil, pero la Escritura declara: diga el débil, fuerte soy. El diagnóstico puede parecer definitivo, pero el Salmo 118:17 proclama: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Estas declaraciones no son frases optimistas, son armas espirituales, son líneas de defensa contra la incredulidad, contra la desesperanza, contra la mentira. Es imprescindible aprender a hablar la palabra sobre cada parte del cuerpo que necesita restauración. No como un acto ritualista, sino como una expresión de autoridad delegada por Dios. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en la palabra es permitir que ella determine lo que se cree, lo que se declara, lo que se espera. Es dejar que la voz de Dios sustituya la voz del dolor. Es elegir la verdad por encima de los síntomas. La palabra tiene el poder de penetrar lo que la medicina no alcanza. Hebreos 4:12 describe su alcance. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La coyuntura es parte del cuerpo, el tuétano también. Esto no es un lenguaje simbólico. Es una afirmación clara de que la palabra llega hasta lo más profundo de la estructura física y espiritual del ser humano. Y cuando llega, discierne, restaura, reordena. En muchos momentos Jesús sanó simplemente con una frase. A los leprosos les dijo: sed limpios. Al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. A los ciegos: recibe la vista. Cada palabra tenía dirección y propósito. Y no necesitaba adornos, porque lo que proviene de la boca de Dios no necesita respaldo humano. Es suficiente en sí mismo. Y si la fe de quienes escuchaban estaba activada, la sanidad era inmediata. Esto demuestra que no hay distancia entre la promesa y el cumplimiento, cuando hay convicción profunda y declaración alineada con el cielo. En Romanos 10:8-10 se establece un principio fundamental. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Salvación no solo implica vida eterna, implica restauración completa. Y ese principio se aplica en todo: confesar y creer. La boca y el corazón, alineados con la palabra, abren portales de intervención divina. Cuando el corazón cree y la boca declara, el cuerpo responde. Hay poder en repetir las promesas de Dios con reverencia. El Salmo 103 es un ejemplo de cómo el alma declara la verdad para despertar todo el ser. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta proclamación no es pasiva. Es una instrucción al alma y al cuerpo de recordar quién es Dios, qué ha hecho y qué sigue haciendo. Es un acto de adoración que libera sanidad. No es casualidad que Jesús se refiriera a la Escritura como alimento. En Mateo 4:4 dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La salud física muchas veces depende más de esta nutrición espiritual
que de cualquier sustancia física. Porque cuando el espíritu es fortalecido por la palabra, el cuerpo lo refleja. La palabra no es solo para momentos de devoción, es una herramienta para la batalla diaria, es escudo y espada, es agua que limpia y fuego que purifica. Jeremías 23:29 la describe así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando una dolencia parece arraigada, cuando una enfermedad parece inamovible, la palabra actúa como martillo espiritual que golpea una y otra vez hasta que todo obstáculo cede, y lo hace sin dañar, porque su objetivo no es destruir, sino restaurar. Muchos han convertido las Escrituras en algo decorativo, sin comprender que son esencia viviente del carácter de Dios. Cada promesa es un pacto. Cada declaración es una revelación de su voluntad. Y la voluntad de Dios es sanar. Lo mostró en la cruz. Lo confirmó con cada milagro. Lo dejó por escrito para que hoy no haya duda. Cuando una persona comienza a declarar la palabra sobre su cuerpo con entendimiento y fe, se activa una dinámica espiritual que trasciende lo natural. No se trata de repetir por repetir, sino de unir la voz con la verdad, de permitir que lo eterno moldee lo temporal, de alinear el lenguaje humano con el diseño divino. La sanidad no es el resultado de un esfuerzo humano por alcanzar a Dios, sino de una rendición total a su voz. Y su voz está en la Escritura. Allí habla, allí se revela, allí entrega dirección, poder, claridad. Por eso quien busca restauración duradera no puede hacerlo separado de la palabra. Todo intento que ignora este principio será frágil y limitado. En la Escritura no solo está el diagnóstico espiritual, sino también la receta de sanidad. El Salmo 119:50 lo declara sin ambigüedad: este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. La aflicción encuentra respuesta en la palabra. La debilidad encuentra fuerza. El caos encuentra orden. La palabra de Dios es una medicina que no caduca, que no tiene efectos secundarios, que no depende de condiciones humanas para funcionar. Su única demanda es la fe, fe activa, fe obediente. Fe que no retrocede ante el primer síntoma, sino que insiste, que proclama, que permanece, ¿no? Donde hay palabra hablada con fe, hay cielo manifestándose en la tierra, y donde el cielo se manifiesta, la enfermedad pierde poder, porque no puede resistir la presencia del que creó todas las cosas. Si todo fue hecho por la palabra, entonces todo puede ser restaurado por la palabra. Esa es la base de la esperanza. Esa es la raíz de la fe. Y esa es la fuente de la sanidad. Hoy puedes elegir qué semilla sembrar en tu cuerpo. Palabra de vida o palabra de temor. Declaración de promesa o repetición de diagnóstico. Dios ya habló. Y su palabra sigue resonando. Solo falta que tú te unas a esa voz y digas lo que Él ya ha dicho. Porque cuando eso sucede, todo lo demás empieza a alinearse. Y la sanidad deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. El cuerpo no es una máquina que opera desconectada del espíritu. No es un conjunto de funciones biológicas aisladas. Fue formado con intención, con diseño divino, para responder a lo invisible tanto como a lo visible. Por eso, cuando el espíritu se activa en fe, el cuerpo no puede permanecer indiferente. La Biblia revela que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza no es simplemente estética, sino espiritual y funcional. Lo que hablas desde la fe, desde tu espíritu alineado con la voluntad de Dios, tiene autoridad sobre tu carne. El cuerpo escucha la voz del alma y obedece la fe del espíritu. Esa es una ley espiritual establecida desde el principio. Desde la creación, el aliento de Dios fue el elemento distintivo que transformó el barro en un ser viviente.
Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento fue más que aire, fue espíritu, fue esencia divina impartida en la estructura física. Desde ese momento, lo físico quedó supeditado a lo espiritual. Y aún hoy, esa verdad se mantiene. El cuerpo se alinea con el espíritu cuando éste se sujeta a Dios. Esa alineación es lo que permite que la fe hable y el cuerpo responda. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, su forma de sanar dejaba clara esta relación. Él no trataba al cuerpo como un ente separado. Sus palabras no se dirigían solo a la dolencia, sino a la persona entera. Cuando le habló al hombre de la mano seca, no solo dijo: estás sano, sino: extiende tu mano. Era una orden espiritual que exigía una acción física. No tenía sentido lógico pedirle a alguien con la mano atrofiada que la extendiera. Y sin embargo, esa palabra, cargada de autoridad espiritual, activó en su cuerpo la capacidad que no tenía. Marcos 3:5 lo registra así: y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. La sanidad vino al obedecer una palabra que el cuerpo no entendía, pero que el espíritu reconoció como verdad. Esto revela un principio que no puede ser ignorado. El cuerpo, aunque limitado por la carne, tiene una sensibilidad espiritual que responde al lenguaje de la fe. No se trata de sugestión. No es autosugestión ni psicología positiva. Es un orden establecido por Dios. Cuando el espíritu, conectado con el Espíritu Santo, habla con fe, el cuerpo reconoce esa voz como legítima, porque fue creado para ello. Romanos 8:11 confirma este misterio. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, cruza la puerta y se me va el pulso al suelo. ¡Qué barbaridad! Traes en el pelo olor a sal y en mis zapatos quedó tu andar. Yo te vi entrar tan natural, con esa risa de vidrio y pan, y en un rincón de la ciudad se me hizo tarde para escapar. Ay, dime dónde vas, si ya me tienes mal. La luna en el cristal y tú sin mirar atrás. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llama de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento. Tacón en la puerta y yo me quedo aquí dentro. Tu chaqueta sobre el sofá, mi corazón sin dirección, la taza fría, la tele en paz, pero en mi pecho hay revolución. Dice que no es para tanto amor, pero me tiembla la voz. Cuando te acercas pierdo el control y se me enciende la habitación. Ay, dime dónde vas, si ya me tienes mal. La luna en el cristal y tú sin mirar atrás. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llama de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento. Tacón en la puerta y yo me quedo aquí dentro. Si te vas
floor is breathing and I can't stand still. Your hand on my waist is a loaded thrill. Sangre y sal, sangre y sal. Pull me close, don't let me fall. Sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal. You light me up, you own it all. Sangre y sal, sangre y sal. I want your fire in my bones. We chase the night through the market square. Your laugh cut sharp like the cold night air. I lost my words, you stole my grace. One flash of gold and I'm back in your place. Now the floor is breathing and I can't stand still. Your hand on my waist is a loaded thrill. Sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal. Pull me close, don't let me fall. Sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal, sangre y sal. You light me up, you own it all. Sangre y sal, sangre y sal. I want your fire in my bones. If I burn, let me burn right there in your stare. If I drown, let me drown with your name in the air. Sangre y sal, sangre y sal. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí se establece que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús no solo opera en el alma, sino que tiene poder para vivificar el cuerpo. El cuerpo mortal, limitado, frágil, tiene en su diseño la capacidad de ser vivificado por una palabra que no proviene del razonamiento, sino del Espíritu que ha creído. Esa vivificación no es metafórica, es real, es tangible, es sanidad que se manifiesta en lo físico, porque ha sido desatada en lo espiritual. Por eso la Escritura exhorta a renovar la mente, a alinear el pensamiento con la verdad de Dios, a declarar con la boca lo que el corazón cree, porque todo eso forma parte de un proceso donde lo invisible ordena lo visible. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es solo mental, es completa. A medida que el pensamiento se alinea con la palabra, el espíritu se fortalece. Y un espíritu fuerte comienza a ejercer dominio sobre el cuerpo, porque así fue diseñado el orden de Dios. El espíritu dirige, el alma administra y el cuerpo ejecuta. Pero cuando ese orden se invierte, el resultado es desorden, enfermedad, confusión. Por eso Jesús insistía tanto en la fe como requisito, no era un capricho, era una clave espiritual. A la mujer que tocó su manto le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. El cuerpo fue sanado porque el espíritu se atrevió a creer. En el momento en que ella dijo en su corazón: si tan solo tocare su manto, seré salva, ya había comenzado el proceso. El cuerpo simplemente respondió a una decisión interna. Eso es lo que muchos no comprenden. Esperan que el cuerpo se restaure para entonces creer. Pero el diseño de Dios es el inverso. Se cree y luego el cuerpo obedece. Esta realidad transforma la manera en que se enfrentan los síntomas, los diagnósticos y los ciclos de dolor. Porque cuando el espíritu está firme en la promesa, el cuerpo empieza a recibir órdenes nuevas. Ya no actúa en base al temor, al cansancio o a la repetición de patrones,
sino a la palabra profética que emana de una fe activa. Por eso en 2 Corintios 4:13, Pablo escribe: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que todo está creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La boca se convierte en la voz del espíritu, y esa voz tiene autoridad. No hay sistema del cuerpo que quede fuera del alcance de esta ley espiritual. Los huesos, los músculos, la sangre, los órganos internos, cada célula fue formada con un propósito y responde al poder de la palabra hablada desde la fe. Es por eso que muchos procesos de sanidad se aceleran cuando se comienza a declarar sobre el cuerpo lo que Dios ya ha dicho. No como una fórmula, sino como un acto de gobierno espiritual. Porque el espíritu que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene autoridad para declarar alineamiento, no por mérito propio, sino por el sacrificio de Cristo. Esa autoridad es delegada, no ganada. Y cuando se ejerce con humildad y certeza, produce efecto. Lucas 10:19 lo confirma con una contundencia ineludible. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no se limita a lo todo lo que intenta dañar el cuerpo desde dentro. Cuando se ejerce esta autoridad, no se está tratando de convencer al cuerpo, se está ejerciendo gobierno sobre él. Así como un capitán da órdenes a su tropa, así el Espíritu da instrucciones al cuerpo. Y si esas instrucciones están alineadas con la voluntad de Dios, el cuerpo responde. El error común es dejar que el cuerpo gobierne sobre el espíritu, permitir que los síntomas dicten la fe, que el dolor determine las declaraciones, que el cansancio decida qué se cree. Pero eso es invertir el orden de Dios. El creyente no está llamado a obedecer el dictado de su carne, sino a sujetarla a la verdad eterna. Pablo lo expresó sin rodeos en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No se trata de maltrato físico, sino de sujeción espiritual. El cuerpo no decide. El espíritu gobernado por Dios es quien ordena. Cuando esta estructura se restablece, la sanidad deja de ser un milagro esporádico y se convierte en un estado posible, constante, progresivo, porque ya no se vive esperando una intervención externa, sino que se camina en una realidad interior. El cuerpo comienza a reflejar lo que el espíritu ha creído, lo que la boca ha declarado, lo que la mente ha renovado. Esto no niega la existencia del dolor, ni descarta el valor de la medicina, ni reemplaza la sabiduría en el cuidado físico, pero establece que todo cuidado corporal debe estar bajo el gobierno espiritual, porque la medicina puede tratar los síntomas, pero solo el Espíritu de Dios restaura el diseño original. Y cuando se habla desde ese espíritu, cuando se proclama la verdad de Dios sobre cada fibra del cuerpo, algo comienza a moverse en lo invisible. Efesios 6:10-11 exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Esa fortaleza no es solo para resistir ataques externos, sino para sostener la fe cuando el cuerpo se cansa. Es para declarar con autoridad cuando todo en lo natural dice lo contrario. Es para recordar que el cuerpo fue hecho para glorificar a Dios, no para ser prisión de enfermedad. Y si fue hecho para glorificarlo, entonces tiene derecho a ser restaurado. Nada en la creación fue hecho para vivir en disonancia con su creador. El cuerpo tampoco. Por eso, cuando escucha la voz del Espíritu en alineación con el Espíritu Santo, responde, porque fue hecho para obedecer esa voz. El reto está en que esa voz hable con claridad, sin doblez, sin temor, que hable con la certeza que da el conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad está escrita, revelada, confirmada en la cruz.
donde Cristo no solo llevó los pecados, sino también las enfermedades. Isaías 53, 4 a 5 lo declara con autoridad final. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. No se trata de manipular a Dios ni de pretender que el cuerpo se cure por repetición. Se trata de ejercer una fe que no se conforma con sobrevivir, sino que insiste en vivir conforme al diseño celestial. Esa fe se expresa, se habla, se proclama, y cuando lo hace, el cuerpo escucha, porque fue creado para responder a la voz de su espíritu. Y cuando ese espíritu está en Cristo, la sanidad no es una probabilidad, es un derecho, una promesa, una manifestación del reino en la tierra. La restauración comienza por la fe que se atreve a hablar, por el espíritu que se niega a callar, por la certeza de que Dios no miente y su palabra no falla. Y si su palabra dice que puede vivificar los cuerpos mortales, entonces el cuerpo debe alinearse. No hay opción, no hay margen para la duda. Cuando el cielo ha hablado, solo queda creer, declarar y ver cómo la carne obedece a la verdad que el Espíritu ha abrazado. Porque en el diseño eterno, lo espiritual siempre tuvo la última palabra. Y esa palabra sigue viva, sigue activa, sigue sanando. Hay puertas que permanecen cerradas, no porque Dios no quiera abrirlas, sino porque el corazón aún no ha soltado lo que impide el paso. La sanidad del cuerpo muchas veces está detenida por ataduras espirituales que se alojan en el alma. Falta de perdón, desobediencia, rebeldía sutil, que no se nombra, pero que actúa en lo oculto. No se puede hablar vida cuando el alma está contaminada por resentimientos que jamás fueron confesados. El cuerpo no puede experimentar restauración plena